2015. El apartado B es este de aquí. Calcula la recta R' simétrica de la recta R respecto del plano. Entonces, lo básico es saber calcular un punto, el simétrico de un punto respecto de un plano, porque ahora ya la simetría es sencilla. Simplemente tenemos que unir todos los conceptos que ya hemos aprendido. Simetría de una recta respecto de un plano, pues va a depender de que la recta sea paralela o que la recta corte el plano. Vamos a ver en el caso en el que la recta y el plano son paralelos. Pues la recta simétrica, es decir, yo tengo aquí el plano pi y la recta R es paralela, ¿cuál es la simétrica? Pues la que estaría justamente pues, por aquí abajo a la misma distancia. En teoría, en vez de S la podríamos llamar R'. Esta recta R'. ¿Cómo podría calcularla? Bueno, si a mí me dan la recta R y me piden que calcule la recta R', pues voy a pensar, una recta, yo la calculo, la ecuación de una recta, yo la calculo sabiendo un punto de la recta y sabiendo un vector director de la recta. Bueno, si es paralela al plano, ¿qué pasa con el vector, con los vectores directores de estas dos rectas? Pues que coinciden, el vector director de R coincide con el director de la recta simétrica, luego el vector director ya lo tendría. Y a la recta R', ¿por qué punto pasa? Bueno, pues como las coordenadas de la ecuación, de la recta R sí la tendría, yo puedo coger un punto P de la recta R y yo sé calcular el simétrico de ese punto respecto del plano, tal y como lo hemos hecho antes, sería un punto P'. Entonces ya tendría también el punto de esta recta R', es decir, calcularía el punto simétrico de P respecto del plano, que sería este punto P', y la recta simétrica pasaría por el punto P' y en la misma dirección que la recta que me dieran R. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues que si no son paralelos, bueno, puede también, la recta puede estar contenida en el plano, pero en este caso no existe simetría posible, sería, ¿vale? No tendría sentido, incluso sería la misma recta su propia simétrica respecto del plano. En ese caso no nos interesa, por eso he dejado estos dos únicos, cuando es paralelo o cuando es secante, es decir, cuando la recta corta el plano. Entonces, si la recta corta el plano, yo tendría aquí el plano pi y tendría una recta R que me corta y me estarían pidiendo la simétrica, es decir, como si fuera un espejo, ¿cuál sería su reflejo? Entonces, ¿cómo calcularía yo la recta R' simétrica? Yo podría, ahora los vectores directores no tienen la misma dirección, ¿veis? Si aquí está la recta R' simétrica, no tienen la misma dirección. Luego no es tan sencillo como en el caso de los paralelos. Si yo voy a conocer un punto de la recta, porque la recta me la van a dar, y yo podría calcular su punto simétrico. Eso lo sabemos calcular, el simétrico de un punto respecto de un plano. Luego, ya sé que ese punto P', cuando yo lo calculase, también pertenece a la recta, o sea, pertenece a la recta simétrica, que sería esta recta de aquí, simétrica de R respecto del plano. Y ahora, ¿qué punto tienen en común también la recta y R'? Este punto es un punto de la recta y es un punto de su simétrica. Luego, ¿cuál sería la recta R' simétrica de R en el caso de que sean secantes? Pues la recta que pasa por el punto P' y por este punto I. Y ese punto es la intersección del plano pi y de la recta R, que sí que me daría en la ecuación, ¿vale? Entonces, vamos a seguir con este ejemplo. Ya que tenemos esto claro, recuerdo que esto sería el apartado B. En el apartado A nosotros lo que hemos hecho es, me daban este mismo plano pi, me daban un punto P, que recuerdo el punto P tenía coordenadas, tenemos aquí, el punto P tenía coordenadas 2, menos 1, 5. Y yo lo que he hecho en el apartado A es calcular el simétrico de ese punto P respecto del plano. Y he obtenido un punto P' que tenía coordenadas
Menos 2 menos 3, 7. Menos 2 menos 3, 7. Entonces, ahora, en este ejercicio, ¿vale? Lo que me estaba pidiendo, vamos a ponerlo aquí que se ha quedado un poco borroso, es que me dan ese mismo plano en el apartado B y me piden la recta R' simétrica de la respecto de la recta R, ¿vale? Respecto del plano. Entonces, yo tengo la recta R que tiene ecuación x menos 2, ahora ya volverá la imagen esta. X menos 2 partido de menos 2, y más 1 partido por 3, y z menos 5 partido por 1. Y me están pidiendo que calcule la recta R' simétrica de R respecto del plano pi. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo yo que hacer en este apartado B? Pues lo primero que tengo que calcular es la posición de la recta y el plano, porque como hemos visto aquí, no es lo mismo que sean paralelos, porque en el caso de que fuese paralelo, la recta y el plano ya casi que lo tendría. ¿Por qué digo casi que lo tendría? Porque nos tenemos que fijar en una cosa. La recta R que me dan en el apartado B, el punto que me daban en el apartado A es un punto de la recta. Es verdad que muchas veces hay que estar atento. Si yo no estoy atento de esto, pero de todas formas, cuando yo calculase un punto de la recta, veis el punto más sencillo de calcular aquí, pues sería el punto que tiene coordenada 2 menos 1, 5. ¿Qué ocurre? Que ese punto era el mismo que el del apartado A. Luego yo sé que la recta R pasa por este punto, pero puede cortar al plano o puede ser paralela, y entonces eso es lo que yo tengo que averiguar antes de calcular su recta simétrica. ¿Cómo estudiamos la posición relativa de una recta y un plano? Pues para estudiar la posición relativa teníamos el vector director de la recta y el normal del plano. En este ejemplo, el director de la recta tiene coordenadas menos 2, 3, 1, y el vector normal del plano, el plano pi, ¿vale? Que se ha borrado, la ecuación del plano pi era 2x más y menos z más 8. 2x más y menos z más 8 igual a 0. Luego el vector normal es 2, 1, menos 1. ¿Cómo estudiaba yo la posición relativa? Viendo si el vector director y el normal eran perpendiculares, es decir, estudiando su producto escalar. Si calculáis el producto escalar del vector director de R por el vector normal del plano, sería menos 2 por 2, sería menos 4, 3 por 1, 3, y 1 por menos 1, menos 1. Sería menos 4 más 3, menos 1, menos 2. Distinto de 0. ¿Qué significa eso? Que el vector director de la recta R, yo tengo aquí la recta R y el plano pi, el director de la recta R y el normal del plano, como el producto escalar me ha dado distinto de 0, no pueden ser perpendiculares. Luego, ni la recta es paralela, ni la recta está contenida. Luego, la recta corta el plano, está en esta posición que la había puesto yo ya antes, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculo la recta simétrica? Pues sería la recta que vendría por aquí. Esto es lo que me están pidiendo que yo calcule. Porque el punto P' era un punto simétrico de P, que estaba en la recta R que me han dado en el apartado B. Entonces, para calcular esta recta R', pues ya tengo un punto. El vector director de R no me sirve porque al no ser paralela, entonces necesito otro punto. Y el punto que voy a tomar va a ser este punto de aquí, que lo voy a llamar I. Y el punto I, si yo calculo el punto I, pues ya la ecuación de la recta R' que me piden es la recta que pasa por I y por P', que eso sí sabemos calcularlo. Entonces, ¿cómo calculo yo el punto I? Bueno, el punto I es el punto intersección de la recta R y el plano pi. Es decir, el punto I es un punto de esta recta R que me dan aquí.
como son todos los puntos de esa recta R, cuando yo esa recta la paso a paramétrica, pues yo tengo que esa recta en paramétrica es de la forma 2 menos 1, 5, menos 2 lambda, más 3 lambda, más lambda. Luego todos los puntos de la recta son de la forma 2 menos 2 lambda, menos 1 más 3 lambda y 5 más lambda. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues ahora lo que yo quiero es calcular lambda para que ese punto esté en el plano, porque ese punto ahí es intersección de R y del plano. Pues simplemente esto me lo llevo yo aquí al plano pi y sacaría el valor de lambda. ¿Vale? Cuando lo hagáis obtenéis lambda igual a 3. Es decir, que el punto SI es para lambda igual a 3. Luego ya tendría el punto de intersección. El punto de intersección I sería 2 menos 2 por 3, 2 menos 6, menos 4, menos 1 más 9, que sería 8, y ahora sería 5 más 3, que me da 8. Luego, ¿cuál es la recta simétrica respecto de R? La recta que pasa por el punto P' y por el punto I, que tiene coordenadas menos 4, 8, 8. Y ya está, entonces la ecuación de la recta R', necesito un punto y un vector director. Pues el punto simétrico, menos 2, menos 3, 7, ¿vale? Esto ya lo tengo del apartado A, ¿vale? Tengo del apartado A porque ha dado la casualidad, sino además el ejercicio es que sería demasiado largo. Tened en cuenta que no pueden poner ejercicios tan largos. Que este punto P está en la recta que me dan en el apartado B. Luego, ¿qué significa eso? Que la recta simétrica pasa por el punto simétrico de P, que yo ya lo había calculado en el apartado A. Y además necesito un vector director de la recta simétrica. Pues como vector director voy a tomar el vector que une I con P. Vale, ya lo calcularíais y termináis dando las ecuaciones, pues la que queráis, o vectorial, o continua, o paramétrica. Son en este caso las más sencillas, ¿vale? Y vamos a volver